¿Distancia social o distanciamiento social? ¿Confinamiento o aislamiento? Hola, soy Carla Sveninson y hoy día quiero invitarte a que me acompañes en esta discusión, en esta conversación acerca de las consecuencias que el COVID, la pandemia que estamos viviendo este año, está ocasionando a diferentes niveles en nuestra sociedad. Si estás interesado, interesada, te invito a quedarte conmigo y si te parece que lo que estamos compartiendo en este canal, en este programa, en especial en este video es interesante, pues te invito a compartirlo conmigo y con otras personas y a suscribirte, así podemos continuar juntos este camino de evolución, de desarrollo personal. Bueno, estoy hablando acerca de la pandemia y de las consecuencias que esto está trayendo a diferentes niveles. En el podcast que tengo, Entrena tu mente y cambia tu vida, estoy compartiendo esta semana un asunto que es sumamente importante, que yo considero muy importante, y es acerca de una otra pandemia. Una pandemia que no consideramos, no pensamos o hablamos de ella porque, bueno, la Organización Mundial de la Salud no lo considera dentro de sus parámetros como pandemia. Pero si consideramos la etimología de la palabra pandemia, viene del griego pan, que significa todos, y demos, que significa pueblo. Entonces es algo que afecta a toda la población. Y bueno, pero vamos por partes, como diríamos en mi país, por partes y cucharadas. Estamos viviendo una situación en la que la gente ha sido confinada, en algunos casos al inicio, a sus casas, a no encontrarse con nadie. Y ahora, cuando las puertas se han abierto, todavía existe demasiado temor de encontrarse con otras personas. Hace poco me hacían esta pregunta: ¿qué pasa? ¿Cómo hacer con la cuestión esta de encontrarse o no encontrarse con los amigos, por ejemplo? Bueno, yo considero que necesitamos ser racionales en este asunto y pensar las cosas muy bien. Cuando hablamos de reuniones con personas, con amigos, no estamos hablando de fiestas o reuniones grandes donde es imposible tener un control de la distancia o de las cosas que ocurren en esa reunión con respecto a los contactos cercanos y a los posibles contagios. Recordemos que el virus se transmite a través de las gotículas que nosotros eliminamos o, ¿cómo se dice?, dispersamos a la hora de hablar. Hay algunas personas que hablan con mucha intensidad, entonces siempre sale algunas gotitas, o estornudamos o tosemos. Por eso hay ciertas especificaciones que necesitamos tener en cuenta a la hora de hablar con una persona o de estar en la proximidad de otra persona. Una cierta distancia, en el caso de que seamos desconocidos y que no sabemos si estamos o no estamos contagiados ya del virus, si podemos estar en capacidad de transmitirlo. Pero yo observo, por ejemplo, familias hacen sus posts en Facebook, pequeñas, mamá, papá, hijos, que están en una playa aparentemente desierta y están con las máscaras. Entonces, digamos, entre ellos ya está, si están contagiados, están juntos. Aparentemente están todos sanos y entonces no entiendo cuál es la razón de las máscaras. Muchos se ponen las máscaras en las fotos para evitar la crítica de otras personas.
Y entonces estamos viviendo una situación en la que realmente nos estamos limitando nuestra libertad por causa de lo que otros pueden decir de mí o por causa del miedo. Y eso no es positivo de ninguna manera. Yo no lo creo y creo que ustedes tampoco lo creen. No es positivo. La otra cosa es que definitivamente la pandemia está causando estragos y no solamente a nivel de la salud, sino que los efectos secundarios son tal vez aún peores. Durante todo este tiempo de confinamiento aumentaron las estadísticas de violencia doméstica. Muchísima gente que ya de antemano han estado sufriendo de depresión, pues ha aumentado la depresión para muchas personas. Aquí en Europa, sobre todo en este tiempo, en el tiempo de frío, muchísima gente muere por causa de la depresión, porque se quitan la vida o qué sé yo. Entonces, todo eso está afectando. En el caso de los ancianos que están siendo aislados para protegerlos, pero no nos damos cuenta tal vez que justamente esa protección que estamos tratando a veces resulta por el contrario, porque en el aislamiento, los ancianos que probablemente ya están presentando muestras o síntomas de demencia senil se agravan por causa de que no tienen ese contacto, no están siendo activados. Y el contacto físico, el contacto cercano con las personas queridas es sumamente importante. Existen muchos casos de gente enferma que se ha sanado simplemente por el hecho, bueno, no simplemente, pero principalmente porque han tenido una red de contacto que les ha dado esta fuerza para seguir vivos, para mejorar. El efecto placebo no solamente se origina en la mente de la persona, pero también a través de la energía que nosotros podemos recibir de otros, de esa energía positiva, ese creer en lo bueno, en lo que puede ser, resultar en algo positivo para nosotros. Por otro lado está el efecto nocebo. El efecto nocebo es que si creemos que algo nos va a hacer mal, pues es muy probable que eso nos haga mal. Si pensamos que vamos a morir de algo, es muy probable, existen muchos casos documentados de gente que ha muerto pensando que tenían algo que los iba a matar. Y creo que no me equivoco cuando pienso que mucha gente ahora ha estado sufriendo de lo mismo. Porque hay gente que debido a la media, a las noticias, a la forma como nos han presentado desde un inicio el asunto de la pandemia, piensan que el COVID-19 es una nueva enfermedad mortal, lo cual no es. Si nos ponemos honestamente a estudiar las estadísticas reales, las muertes de cada año, este año no han sido muy superiores a las de todos los años. Y aunque estamos recibiendo noticias de que los muertos es un mínimo de personas que mueren por causa del COVID, hay muchísima gente que se está enfermando y claro, es una pandemia, es una enfermedad que es contagiosa, es un virus que se propaga muy fácilmente, pero la gran mayoría
tiene síntomas muy ligeros, hay quienes tienen unos síntomas más severos, pero la gran mayoría sobrevive. Y eso significa que el cuerpo, los humanos ahora estamos ya reconociendo este síntoma. O sea que para nuestro organismo ya este virus no es totalmente nuevo. Pero en vez de verlo positivo, mucha gente lo ve desde el lado negativo y ahora están circulando todas estas noticias de una segunda secuela del virus y aún los que ya han tenido el virus tienen mucho miedo. Pero lo que necesitamos es fortalecer nuestro sistema inmunológico y fortalecernos mentalmente para resistir ya sea el virus o sus secuelas o sus consecuencias. Una de las cosas entonces es este contacto personal con las personas que nos dan buenas energías. Mucha gente ya ni se abraza, como decía anteriormente, me parece. Y no se abrazan porque tienen miedo de contagio. Pero el abrazo es una cosa muy importante. Los seres humanos necesitamos el contacto físico. Existen hormonas que nosotros producimos justamente con el contacto físico, como la oxitocina. Tomemos las debidas medidas, tengamos cuidado, pero no nos dejemos influir demasiado por el miedo. El miedo, la ansiedad, todos son síntomas o productos del estrés. Y recuerden que cuando estamos en estrés, en una condición de estrés, estamos en estado de emergencia, nuestro sistema inmunológico, las compuertas se cierran porque necesitamos estar preparados para el peligro externo. El cuerpo no puede estar en las dos condiciones, o bien está en estado de emergencia para defenderse, o bien está en estado de crecimiento, donde las células, los órganos encargados de producir nuevas células, están trabajando para reconstruir, para sanar, para aliviar. Pero mientras estemos en estrés, estamos produciendo estas hormonas que a las finales son nocivas para nuestro organismo. Producir adrenalina, cortisol constantemente, estos cócteles de estrés no son buenos a la larga. Entonces tratemos de mantener la calma. En este canal estamos tratando de infundir justamente el proceso de mantener la calma, de encontrar balance, de manejar el estrés. Aquí les voy a dejar un link para alguno de los videos anteriores con ejercicios de respiración, ejercicios de Qigong. Es increíble el beneficio que podemos encontrar cuando respiramos conscientemente. Podemos balancear nuestro organismo, encontrar la calma y reducir el estrés de una manera que realmente es increíble. Existen muchas cosas que nos producen estrés hoy en día. Es normal. Y hasta es bueno porque eso significa que nuestro organismo está funcionando para protegerse. Pero si lo dejamos avanzar de una manera descontrolada, entonces se convierte en un problema. Recordemos que somos seres sociales, nos necesitamos los unos a los otros. Si bien es cierto, podemos tener contacto por Zoom, Skype y todos los demás medios que existen para la comunicación en vivo no existe comparación. Así es que no dejemos
perder esas relaciones importantes en nuestra vida, los verdaderos amigos. Necesitamos reunirnos tomando las debidas medidas de seguridad, cuidándose, pero no nos aislemos. La distancia social, el distanciamiento social no debe implicar un aislamiento social. Nos necesitamos los unos a los otros. Nosotros decidimos cada día cómo queremos que sea nuestro día. Si hoy día me amanezco y decido que hoy día voy a ser feliz y me pongo en un estado de felicidad, el cual empieza tanto en mi corazón como en mi cerebro, entonces mi decisión de ser feliz va a ser la decisión que me lleve a las diferentes acciones que voy a tomar durante el día. Entonces, para ir terminando esta pequeña reflexión, les quiero decir que ustedes, así como yo, cada uno de nosotros es el capitán de su propia vida. Decide qué es lo mejor para ti. Decide ser feliz. Decide ser la mejor versión de ti mismo. Decide estar sano. Ámate lo suficiente para hacer todo lo necesario para vivir una vida en abundancia, porque hemos sido creados para vivir abundantemente, vivir en plenitud. Bueno, los voy dejando aquí. Recuerden que estas reflexiones son reflexiones que les comparto desde mi corazón, de una manera así sencilla, coloquial, pero están basadas no solamente en la experiencia personal, sino en los estudios que estoy realizando continuamente. Así es que si tienen preguntas, si quieren saber más del asunto y de dónde saco todas estas cosas, escríbame en los comentarios. Y bueno, recuerden, tú decides, tú puedes ser feliz y nadie tiene la capacidad de quitarte de ese camino si tú lo decides. Bueno, los voy dejando aquí. Hasta la próxima. Espero que me regalen un like o también se suscriban los que no están suscritos y hasta la próxima vez. Un abrazo de mucha energía, mucho amor, paz para todos, mucha luz. Hasta la próxima. Chao.